Tomás Carrasquilla Naranjo nació en el municipio de Santo Domingo, en el departamento de Antioquia, el 17 de enero de 1858. Además de escritor, Carrasquilla fue un gran lector, dado que su madre fomentó en él desde su infancia el gusto por la lectura, tanto que al llegar a estudiar a la Universidad de Antioquia, el rector comentaría tras su pésimo rendimiento académico: la lectura constante de novelas perjudicó mucho a este alumno. Asimismo, es considerado uno de los autores antioqueños más representativos en la literatura, ya que con su genialidad y maestría se hizo una extensa obra y fue el primero en Antioquia en entregarse la tarea de escribir novelas, con una estética única y de una condición excepcional. También incursionó en el periodismo, donde se destacan sus publicaciones en varias categorías como crónica, críticas, dominicales, ensayos, crónicas de teatro, epístolas, Medellín, entre otros. Tomás Carrasquilla es reseñado como el primer escritor en Antioquia que consagró su vida a la literatura y propone otra forma de escribir la novela y el cuento. No imitaba formas y definía la novela como un pedazo de vida reflejado en el escritor por un corazón y por una cabeza. Esta fórmula todo lo recibe, excepto la mentira. Por tanto, queda en evidencia que su oficio era retratar la realidad pasada por su inteligencia y arte a través de su escritura. Su obra escala las fronteras de su región y su país. Se hace universal al recrear la realidad humana en la que vive, los sucesos culturales, sociales y políticos de la época. Algunos estudiosos de su obra plantean que, aunque en sus narraciones presenta las costumbres, las creencias y tradiciones de un pueblo, no es factible considerarlo como un escritor costumbrista, ya que su fin no es exponer las costumbres como única realidad, sino parte de ella. No obstante, existen otros estudiosos que estiman que nuestro Tomás Carrasquilla Naranjo es un autor costumbrista. Don Tomás fue un gran observador que decía: conmueve la verdad de sentimiento que una articulación les imprime, conmueve un alma que se manifiesta. Todo esto es el estilo, es la forma. No es la forma lo que hace al poeta, es el poeta el que hace la forma. Un estilo es un alma vaciada en palabras o en letras. Todo viene de adentro para afuera, no va de afuera para adentro. Todo está en el alma. No hay mármoles sino escoplos. Por otra parte, su obra ha recibido varias críticas por el lenguaje regional del pueblo antioqueño que se encuentra en ellas, ya que para algunas personas representa tal vez un obstáculo. Sin embargo, Miguel de Unamuno declaró: esto no es dialecto sino puro español con algunos vocablos arcaicos. Así que con su afirmación, Miguel de Unamuno esclarece que el lenguaje en la obra de Tomás Carrasquilla data de un castellano antiguo que se mantiene en varias partes de América. Tomás Carrasquilla Naranjo fallece en Medellín el 19 de diciembre de 1940. Compartimos con ustedes del libro Obras de Tomás Carrasquilla, el cuento La Mata, disponible en nuestra base de datos Digitalia del portal del Sistema de Bibliotecas SENA. La Mata. Vivía sola, completamente sola, en un cuarto estrecho y sombrío de Cabo de Barrio. Sus nexos sociales no pasaban de la compra, no siempre cotidiana, de pan y combustible, en algún ventorrillo cercano del trato con su escasa clientela y de sus entrevistas con el terrible dueño del tugurio. Este hombre implacable la amenazaba con arrojarla a la calle cada vez que le faltase un ochavo siquiera del semanal arrendamiento, y, como pocas veces completaba la suma, vivía pendiente de la amenaza. Después de ensayar con varios oficios, vino a parar en planchadora de parroquianos pobres, que para ricos no alcanzaban sus habilidades. Faltábale trabajo con frecuencia, y entonces eran los ayunos al traspaso. El hambre, con todo, no pudo lanzarla a la mendicidad. Era uno de esos seres a quienes la rueda de la vida va empujando al rodadero, sin alcanzar a despeñarlos. Más que vieja, estaba maltrecha.
averiada por la miseria y las borrascas juveniles, de aquella hermosura soberana que vio a sus plantas tantos adoradores, no le quedaba ni un celaje. De sus haberes y preseas de los tiempos prósperos, solo guardaba el recuerdo doloroso. De aquel naufragio no había salvado más que el cargamento de los desengaños. Su historia, la de tantas infelices, de cualquier suburbio vino, desde niña, a servir a la ciudad. Pronto se abrió al sol de la mañana aquella rosa incomparable y, lo de siempre, pobre flor. 2 hijos tuvo y fueron su tormento. El varón huyó de ella y se fue lejos. No bien se sintió hombrecito. Su hija, un ángel del cielo, la recogió el padre a los primeros balbuceos, donde nunca supiese de su madre. Ni un amigo ni una compañera le quedaban en su ocaso. A ella que los tuvo sin cuento en su cenit, ni una palabra de conmiseración a ella que oyera tantas lisonjas. Y las pocas veces que imploró un socorro de algún bolsillo en otros tiempos suyo, no obtuvo ni siquiera una respuesta. El desprecio de los unos, el desconocimiento de los otros, caían sobre ella como la piedra mosaica sobre la hebrea infiel. La pobre mariposa ya ciega, sin esmaltes ni tornasoles, se recogió en su espanto para morir entre el polvo abrigado de la gruta. En su anonadamiento no pensaba en el cielo ni en la tierra, no pensaba en nada que pudiera redimirla. ¿Qué iba a pensar la infeliz? Solo sentía el hambre de la bestia que ya no puede buscarse el alimento, solo el frío del ave enferma que no encuentra el nido. El hambre material, muy horrible, muy espantosa, pero esta otra del corazón, esta necesidad de un ser a quien amar, con quien compartir la negra existencia, esta soledad de la vejez, no podía, no era capaz de arrostrarla. Consiguió un gato muy hermoso, pero los gatos, lo mismo que el amigo, huyen de las casas donde el hogar no arde. 2 veces tuvo loro, y uno y otro murieron de inanición. Su desgracia les alcanza hasta a los pobres animales. Si ella consiguiera una compañera que no comiese, pero ¿cuándo? Un día, al pasar por la calleja un carro con enseres de una familia en mudanza, cayó junto a su puerta un tiesto con una planta. Como se hiciera trizas, lo dejaron allí abandonado. Tomó ella la raíz, sembróla en un cacharro desfondado y lo puso en un rincón junto a la entrada. Antes de un año, era una planta que llamaba la atención de los transeúntes. Regarla, quitarle las hojas secas, ponerle abono, era su dicha. Una dicha muy grande y muy extraña. Tan extraña que siempre recordaba a su hijita. Las pocas veces que pudo peinarla y componerla. Le propusieron comprársela a muy buen precio. ¿Vender ella su mata? Si le parecía que era persona como ella, que era algo suyo, que la acompañaba, que sabía lo que pensaba. Su cuchitril no se le hacía ya tan triste ni tan feo, y la pobre, autosugestionada por esta idea, ya ponía algún esmero en el aseo y arreglo del cuartucho. La planta iba creciendo a la sombra, como si Dios la bendijese, y Dios la bendecía, porque consolaba a un alma triste. Un día llegó un brazo hasta el dintel, otro levantó un renuevo, otro se curvó en arco. Su dueña entonces clavó 2 varas, amarró el tallo, y la guirnalda de brillante follaje y de campánulas purpúreas se fue extendiendo, pomposa y exuberante, hasta formar un dombo. Las gentes se paraban a contemplar tanta gentileza y galanura. La pobre mujer, menos cohibida, mandaba entrar a los curiosos para que viesen todo aquello. Hasta una señora muy lujosa entró un día. Su mata la iba volviendo al trato con las gentes, le iba dando nombre. Ya no se sentía tan despreciada ni tan abatida. Como ya podían verla los extraños, no era tan descuidada en su vestido, y sacudía las paredes y aderezaba sus pobres trebejos con el primor que en la miseria quepa. Día por día iba aumentando el aseo. Tanta limpieza le atrajo más clientela, y se hizo célebre en el barrio. El cuarto de María Engracia se citaba como una tacita de plata.
Una mañana entraron dos señoras a contemplar la mata. Admiradas del aspecto de aquella vivienda mísera que la pulcritud hacía agradable, se deshicieron en elogios. Esa noche hizo lo que no hiciera desde sus tiempos de servicio. Rezó a la Virgen el rosario entero. Otro día sacó de un baúl, donde se apolillaba en el olvido, un cuadrito de la Dolorosa. Colgólo sobre su cabecera y le puso un ramo, el primero que cogió de la mata. Un domingo fue a misa de alba. Aquel espíritu que parecía muerto resucitaba. Tal lo entendía ella. Todo era un milagro que le hacía nuestro Padre Jesús de Monserrate por medio de la mata. Sí, Él era. Recordó entonces que un domingo en sus tiempos tormentosos, al bajar del cerro con otras compañeras, le había dejado una tarjeta en la última estación. Recordaba todo, punto por punto. Su amiga Ana, que era muy instruida y muy tremenda, tomó un lápiz y puso al pie del nombre de este modo: «Acuérdate de mí, que soy una triste pecadora». Y todo esto, que tenía olvidado por completo, ¿por qué lo recordaba ahora, como si lo estuviera presenciando? Pues por milagro. Al sábado siguiente se postraba ante un confesor. No fue poco el pasmo de los vecinos cuando la vieron arrodillada en el comulgatorio para recibir la santa forma. De ahí adelante llevó vida piadosa interior y exteriormente. La mata, más lozana y florida cada día, llegó a ser para ella un ser sobrenatural, enviado por Jesús de Monserrate para su enmienda y tutela. Entretanto, se iba sintiendo muy enferma y quebrantada. Le daban palpitaciones con frecuencia. Con frecuencia se le iba el mundo, y más de un vértigo la desvaneció en la iglesia. Presentía su fin muy próximo, pero sin pena, antes bien con una dulce serenidad. Si ella pudiera trasplantar su mata sobre su sepultura. Un día llegó furioso el dueño del cuartucho. Solo a una malvada como ella se le ocurría poner ese matorral para tumbar el cuarto con la humedad. Si no sacaba al punto aquella ociosidad, la echaba a la calle con todo y sus corotos. Ella se pone a llorar, sin que piense ni en tocar la mata. Por la tarde, torna el hombre y arremete a bastonazos contra cacharro. Flores y follaje. Tira todo a la calle y hace sacar los muebles enseguida. María Ingracia se desploma, presa de un síncope. De allí la llevan para el hospital. En sus delirios ve su mata frente a su cama, como el arco de triunfo para entrar al paraíso, y al amanecer de un domingo cae para siempre en la red infinita de la misericordia.